decir, distintos a las otras religiones, es significativo. ¿Por qué es importante el libro del mes de octubre? Algunos dicen porque es el tiempo del recoger dulces. Para nosotros los cristianos es el tiempo y es el mes en que Dios devolvió a la iglesia, a su iglesia, la capacidad de tener la Biblia en sus manos. Y es que no hay cosa más grande, más preciosa que usted pueda tener una Biblia en sus manos y leerla y estudiarla y preguntarle qué es lo que me quiere decir la Biblia acá, qué es lo que tengo que hacer con esto. Por eso, como es el mes de la Biblia, yo le quiero hablar hoy de razones para confiar en la Biblia. Razones para confiar en la Biblia. Y le doy nada más un datico voy a hacer lo que yo mismo enseño, que no se debe hacer. A los futuros pastores les enseño, nunca use la Biblia para mencionarla y no seguir en ese pasaje, sino irse por allá, como hacen los predicadores que no tienen estudio ni van al seminario, sino que abra la Biblia aquí y lo ponen a usted y usted dice, uy, va a hablar de esto, y ahora dice la Biblia ya, y lo llevan para ahí para acá y usted dice, ya, voy a hacer eso, perdóneme esa, ¿listo? Es para decirle que hace 5,000 años, en el libro de Job, no le digo que lo lea, solamente escúcheme, ahorita le voy a decir dónde enfocarnos. Hace 5,000 años este libro fue escrito, es el más antiguo de la Biblia, es un libro poético y filosófico al mismo tiempo, poesía y filosofía como nos gusta a ciertas personas. La poesía tiene el arte de ver las cosas hermosas de la vida y la filosofía de preguntarse por qué la razón de las cosas. Y este hombre escribió o describió algo que en hidrología y que para los del clima y todo esto es importantísimo, el ciclo hidrológico. Volvemos a las clases del bachillerato o tal vez de la primaria. El ciclo del agua. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona la evaporación, la transportación atmosférica, la destilación y la precipitación? Clase de bachillerato o de primaria que nos hacen nos parecen aburridoras. Pues el autor dice, hablando de esta situación, dice así: Él, o sea el Señor, permite que las gotas de las aguas se derramen o caigan, va soltando las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Las nubes derraman su lluvia que cae a raudales sobre el género humano. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire, el agua se evapora de los mares, de los ríos. Usted, hasta de la olla donde usted la deja, si usted le hace seguimiento a eso, en 10 días, 15 días descubrirá que ha bajado una partecita, pero que ha bajado porque se ha evaporado. ¿Y a dónde va ese vapor? Pues sencillamente sube a la atmósfera. Y allá en la atmósfera los vientos se encargan de transportarlo para que baje en forma de lluvia. Y mire la sabiduría de nuestro Dios, lo derrama en las montañas, porque Dios sabe que en las montañas vive gente, pero también en los planes o en los valles, como el valle del Tolima, del Huila y del Tolima. Desde allá entonces empieza esa destilación preciosa y viene la precipitación a través de los ríos, pero también de las lluvias, tanto para la montaña como para el Valle del Magdalena. Esta es una verdad que a los hombres les costó siglos descubrir, pero mire ya, el sabio Job, 5,000 años antes de este año 2023, había dicho y había revelado esas verdades. Y aunque la Biblia no es un libro científico,
ni pretende explicar completamente el origen de la tierra y del universo, etcétera, etcétera, pero detalles como eso lo llevan a uno a reafirmar su fe. Mire, Dios había establecido un ciclo para las aguas. No me entendió ni pío, qué pena, hermano, entonces no apunte. Ahora sí, le invito, traté de ganarme su atención con eso, pero no le pegué, hermano. Ya los conozco a ustedes. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, donde vamos a comenzar o a explicar, a dar la primera de las razones por la cual podemos confiar en la Biblia. Ya mejoró el sonido porque hasta cuando comencé estaba sonando nada más 2 parlantes. ¿Ya me está escuchando bien? ¿Seguro? Si no, mandamos cambiar a ese ingeniero de música de sonido, digo, que yo cuando estaba cantando solamente escuchaba por un lado del templo. Muy bien. ¿Por qué usted, santo Dios, ya empezó a dañarse? No, como estaba bien, ¿cierto? No le mueva, deje las perillas quietas. Como estaba bien. ¿Por qué a usted y a mí se nos pide que confiemos en un sentido así en la Biblia? A mí me han pedido eso, yo no sé usted. Y yo he confiado así ciegamente en la palabra de Dios por eso, porque es la palabra de Dios. En cambio, cuando me dicen que confíe en Petro, que va a cambiar este país, o en el Partido Liberal, que nos va a establecer unas reformas apropiadas, o en el Partido Conservador, que va a conservar los niveles de productividad y de progreso de este país, yo digo, bueno, puede ser, tal vez, posiblemente, quién sabe. Pero en la Biblia uno puede tranquilamente confiar y descansar porque lo que ella enseña es verdad. Y le doy la primera razón. La primera razón por la cual usted y yo podemos confiar en la Biblia es por la forma como ella trata la realidad del hombre. Primera razón, por la forma como la Biblia trata nuestra realidad humana. ¿Cómo así, pastor? Sí, toda la realidad del ser humano, todas las preguntas, todos los problemas, las circunstancias, las situaciones, todo lo que tiene que ver con nosotros, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, toda la existencia del nacimiento a la tumba, la Biblia tiene una manera de tratarla, esa realidad. Y mire, la Biblia es el único libro que habla, solo ella habla del pecado. Y empiezo por ahí y comienzo por lo negativo y porque mucha gente se va de la iglesia, por esto que le voy a predicar. Versículo 9 del capítulo 3 de la epístola a los Romanos. ¿A qué conclusión llegamos? Dice el apóstol San Pablo, que está escribiendo. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué realidad tan. Mire,
ningún hombre de los grandes escritores, en estos días estamos celebrando que Gabriel García Márquez cumplió 40 años de haber recibido el diploma que dan en Estocolmo. Ningún hombre, así sea el literato más famoso, tiene la valentía de escribir de la condición degradante de la raza humana de la manera como lo narra la Biblia. Ni Hemingway, ni Weber, ni Gabriel García Márquez, ni los grandes de la literatura mundial, hispanoamericana, etcétera, etcétera, tienen la facultad de escribir de esa condición degradante de nosotros los humanos. Y acabamos de leer un cuadro, si pensáramos en una obra de arte, en un dibujo, un cuadro horrible. Nos ofende, no nos sentimos felices al leerlo. Eso ya es un impedimento para confiar y aceptar la Biblia. Porque la Biblia siempre dice la verdad. Como yo no tengo redes sociales, pero sí las miro, yo veo a gente que cumple años, por decir algo, que logró algo en la vida, y los demás se desbordan en una admiración lambona. No, te felicito porque has cumplido un año más de vida, eres el hombre más feliz, eres el hombre más... Y yo conozco a ciertas personas que están recibiendo eso y digo, si la otra gente supiera, uno diría, uy, no, esto... muy lenguilargos, muy aduladores, muy por aquí, porque la realidad de la persona es otra completamente. El problema no es la falta de evidencia de nuestro pecado, sino en nuestro corazón está el problema. Mire, cuando la Biblia me explica acá, y yo quisiera que usted viera 3 figuras en el pasaje que acabamos de leer. Número 1, Dios mira al hombre, mira su condición y lo mira como un juez. Dios dice, hágame pasar al hombre delante de mí. ¿Y la conclusión cuál es? No hay ni uno justo. No hay justo, no hay uno bueno, no hay uno que valga la pena. Luego Dios toma otra figura y toma la figura del historiador. Usted sabe que el historiador examina los caminos del hombre, lo que ha sido la conducta del ser humano en un siglo, en un quinquenio, qué sé yo, en 1000 años. ¿Y cuál es la conclusión de Dios? Los caminos del hombre, ¿cómo son? Caminos, hermanos, que solamente dejan violencia, ruina y miseria, versículo 15. Entonces, desde ese enfoque, hermano, aló hermanos, hermanos, ay hermanos. Dios dice, en la historia que examino en el ser humano, yo no veo que haya una consistencia de gente que busque la paz, gente que busque la armonía, gente que busque, no, únicamente encuentro ¿qué? Ruina, destrucción, violencia. Y luego Dios se para como un médico. No sé si usted, bueno, los viejitos ya nos toca ir al médico cada 8 o 15 días, por lo menos una vez al mes. Y casi siempre el médico mío o la doctora me dice, abra la boca, don Isidro. Abra, saque la lengua. ¿A usted también le pasa o solamente a mí? Mire, Dios está haciendo lo mismo. ¿Y qué descubrió Dios en nuestra condición humana? ¿Qué hay en nuestra boca? ¡Ay, Señor! ¿Veneno de qué? De culebra venenosa, de aspí, de lo más matador, de lo más contaminador que hay, es la boca del ser humano. O sea, Dios mira como juez, Dios mira como historiador, Dios mira como médico, y conclusión, ¿estamos qué?
¿Y a quién le gusta saber que es un miserable pecador, un terrible pecador corrupto? ¿Quién le da alegría, gozo? ¿Quién se regocija después de haber escuchado que está sentenciado para ir al infierno y sufrir la eterna ira de Dios? ¿A cuánto les gusta eso? Digan amén. ¿Quién se complace en saber que no hay nada de bueno en nosotros y que está en nosotros esa rebeldía contra nuestro Creador? A nadie le gusta eso. Pero ¿sabe qué es lo lindo, hermanos? Que solo Dios puede ser honesto con nosotros. Porque solamente Él conoce la verdad y solamente Él está dispuesto a ser honesto con nosotros como una manifestación de su amor. ¿Cómo así, pastor? Sí, Él es el amigo verdadero. ¿Cuál es el amigo verdadero? El que le tapa a usted y me tapa a mí y dice, hermano, tranquilo, embarazó a la china, pero despreocúpese, papá, para eso hay una pasta al día después, camine. Yo conozco una clínica donde hacen aborto, ahora está legalizado. Venga, no, el amigo verdadero no le dice eso a uno. Yo tengo un amigo que se llama Alberto y el hombre un día fue muy honesto conmigo, como buen amigo. Íbamos por allá, por la 119 en Bogotá, y me dijo, Isidro, venga, tengo que decirle algo. Eso fue hace como unos 15 años. ¿Usted no ha pensado en arreglarse el cabello y peinarse de otra manera? ¿Y qué le pasó? No, es que usted siempre anda con esos pelos parados, porque mi cabello es de esa tendencia. Y como me lo corto bajito, claro que al año entrante me lo deja crecer hasta aquí está la cintura. Entonces, claro, el pelito se para, hermano, si parecía un puercoespín. Y el hombre honestamente me dijo, Isidro, mire, mándese cortarle el cabello de tal manera que los pelos no le queden parados. Y además venden muchos productos para que usted le aplaque eso. Y el problema, bueno, ahora que soy viejito ya se me quitó, pero antes yo producía grasa en el cabello, vendía por libras. Eso solamente dejaba unos poquitos. Entonces, si dejaba de pasar 2 días sin bañarme el cabello, eso brillaba, hermanos. Mi esposa me decía, arrime el pelo aquí a la paila para fritar los plátanos. Entonces, me tocaba usar champús antigrasa y esos benditos precisos paraban los pelos, hermano. Y a mí me dio piedra, hermano, con el tipo. Le dije, ¿por qué se está metiendo con mi hermosa presencia, con esta imagen? Pero después yo reflexioné y dije, ole, verdad, este tipo debe tener razón, porque yo siempre, mi lucha es peinarme. Y cuando pequeño, mi mamá cogía media naranja y me la aplicaba para que los pelos bajaran ahí. Yo me iba para la escuela con el pelo planchado. Pero a partir de recibir ese consejo, Alberto, hermano, yo empecé a cuidarme de eso. Y entonces después caí en manos de una hermana que vende producto y me dijo, mira, aquí hay crema de abejas para que usted se aplique y quede. Y eso fue hace 15 años para acá. Y entonces la esposa me ama más. ¿Amigos qué? Verdaderos. Dios hace eso con usted y conmigo. Mire, hermanos, claro, leer Romanos capítulo 3, hermanos, lo deja uno por el piso. Pero el amor verdadero no se expresa con palabras humanas que nos hacen o nos tratan de hacer sentir bien por un momento. Y nosotros somos expertos adulando con adulaciones vanas para luego, hermano, dejar a la gente en la misma situación. Yo siempre pienso en las mujeres, porque he vivido toda la vida rodeado de mujeres. Y la alegría de una mujer es encontrar un esposo, un hombre que la ame. Menos mal que hay 3. Las otras están esperando un tipo que las casque y las mande para el hospital. Pero la alegría de toda mujer es encontrar un varón que tenga un corazón grande y que la reciba y la proteja y la ame. Si usted tiene una buena amiga verdadera, le va a ayudar, un amigo verdadero, y le va a decir, mire, ese hombre vale la pena.
Lo que le conozco, lo que he visto, es un hombre serio, es una Pero una amiga de esas falsas que usted tiene por ahí, de Face, de no sé qué, le dije, mi hijita, rápido, amárrelo. ¿Cómo lo amarro? Pues dígale que la lleve al motel, a que lo amarre rápido. En el concepto de que si le doy sexo a un hombre, lo tengo aquí. Una falacia. Y entonces la muchacha o la amiga que nos dio el consejo se va. Y le dice, tranquila amiga, haga eso. Y luego usted se va para el motel, si no queda embarazada igual queda con la culpa. Y usted dice, pero ¿por qué? Y mi amiga me dijo que por aquí, por ahí, la llama. Le dice, China, amiguis. Le dice esa amiga, le dice, deje pensar así, vea que eso fue una experiencia maravillosa, piense que eso fue lo mejor que pudo haberle ocurrido, mire que usted se acostó con un hombre, que usted... Y el tipo se fue y usted queda pensando y queda en la misma situación que antes de conocerlo o peor. En cambio Dios, cuando nos habla de esta manera, Dios tiene la manera de mostrarnos nuestra condición, pero de darnos esperanza y decirnos, sí, estás condenado al infierno, estás condenado a mi ira, pero yo he provisto un camino para que salgas de esa situación. Esa descripción que hace Dios de mí no es nada atractivo, hermanos. Pero el consejo verdadero viene de un amigo honesto. Dios sabe que nosotros estamos caminando al borde de un abismo, listos para caer en un momento al mismo infierno, y Él nos dice exactamente qué es lo que necesitamos saber para escapar de ese peligro. Ahí nos lo dice en la Biblia. Y es a través de la situación pecaminosa que nosotros entendemos muchas cosas de nuestra realidad humana. Pero ¿por qué yo soy padre soltero? ¿Por qué las mujeres me tratan así? Solamente me dejan embarazar y luego me abandonan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo establecer una relación sólida para casarme, establecer una familia? Mire a ver su condición pecaminosa. Que hay hombres, y ayer escuchaba a una hermana diciendo de un familiar que el Señor les ha ayudado para reconstruir su familia. Pero a los 2 años la mujer se fue ya cansada. Ella es psicóloga, él es abogado. Entonces se fue y lo abandonó y le dijo, el día que usted quiera cambiar y cambie, me llama. Y el hombre se desesperó tanto y llamaba a la hermana, mire, ore por mí, mi mujer se me fue por aquí, por allá. Y entonces la hermana dándole el consejo de la Biblia, mi hijo, examine su condición. Y el problema es que el tipo tenía lo que tenemos la mayoría de los seres humanos, grosería, hermano. Y le respondía a la esposa con 2 piedras en la mano. ¿A mí qué me dice? ¿A usted qué le importa? No se meta en mi vida, ¿yo para qué? Lo que hacemos, esa rebeldía en nosotros. Y ningún ser humano aguanta nuestra grosería, solo la mamá. La mamá, si hay un ser alcahuete, es la mamá. Por eso es que la queremos tanto. Y por eso a ciertas mamás le decimos, sí, mi mamá me quería, pero mi mamá me daba vitamina C. Y hablamos de esa vieja, pero eso no se enderezó. Entonces, este hogar se restableció porque el hombre tuvo que reconocer que era un patán y un grosero con ella. Entonces se comprometió, llegó al Señor, ahí está caminando, llevan 6 meses. Y dicen ellos, ahora están ayudando a otras parejas de cómo ayudar a establecer. Porque la Biblia muestra la condición del ser humano. Y si usted no ha logrado establecer, examine, ¿no será que usted es muy grosero? ¿Usted es muy patana? Patana no es la palabra. Patana es para nosotros los hombres, para la mujer. ¿Guache? No, a la mujer tampoco le cae guache. Nosotros somos guaches, ¿ustedes son? Altaneras, ¿qué más? Tiernas con un cuchillo en la mano. Entonces, examine su condición pecaminosa. ¿Por qué usted no ha prosperado en sus relaciones? Examine bien cuáles son sus pecados. Otro caso que escuché, el hombre no recogía ni los calzoncillos que se quitaba y la mujer se le fue. Y vino al Señor y el Señor le enseñó a través del pastor Perilla que cuando en la casa el uno hace oficio, el otro también.
Por eso a mí me gustan las clases de las parejas, matrimonios para toda la vida. El uno barre, el otro plancha. Uno cocina, el otro lava la loza. Entonces, se fortalecen las parejas. ¿Por qué usted puede confiar en la Biblia? Aparte que muestra la realidad. Y eso aplíqueselo a cualquier situación, la situación económica, la situación, ya hablé de la emocional, a la situación educativa, a la situación social, aplíquele eso. ¿Por qué un país no prospera? Por su condición pecaminosa. Nuestros líderes son pecaminosos y guían a una nación a través de la visión del pecado, de la altanería, de la grosería, de sacar ventaja, de ser aprovechado, etcétera, etcétera. Pero usted puede confiar en la Biblia porque la palabra de Dios nos da algo que las demás religiones no tienen: una experiencia personal y transformadora. Ay de aquel predicador, ay de aquel pastor, ay de aquel maestro que solamente señala los pecados. Hay una iglesia en Colombia que no voy a decir el nombre, pero el predicador está aquí y apenas entra una persona o del comienzo lo mira y dice: ese viene vestido de esta manera, este trae un tatuaje aquí que se le ve aquí la cabeza de la serpiente de acá, y no debe ser la cola de la serpiente, pero debe ser por allá abajo. Esa viene con minifalda, esa viene con una ropa apretada, e inmediatamente el mensaje es: aquellos pecadores, aquellas mujeres. Ay del pecador que solamente señale el pecado, porque el problema es que el pecado mata y no da esperanza. Y aquí viene la segunda razón por la cual usted puede confiar en la Biblia. Sí, la Biblia muestra que tenemos esa triste y terrible condición: no hay justo, somos violentos, amargosos, somos, la boca nuestra, en la boca, en el hablar nada más se nos ve la maldad. Y ojo que la Biblia no habla ahí de los ojos, pero la Biblia nos dice: confía en mí porque yo te doy una experiencia transformadora. Y comienzo citando el Salmo 119, versículo 105, que me lo aprendí a los 15 años de mi larga edad. A los 15 años, o sea, hace 47 años, aprendí que con qué limpiará un muchacho su camino, con qué hará su conducta agradable un joven. Y yo tenía 15 años y tenía las hormonas alborotadas y quería masturbarme y quería ir al cine pornográfico y quería comprar revistas, porque en aquel tiempo no era un clic, sino una revista, y la vendían en kioscos, en lugares especiales, escondidos. Yo quería hacer eso porque era hombre, varón, macho. Y estaba despertando, imagínate un muchacho de 15 años. Y me encuentro que en la iglesia me enseña la maestra de escuela dominical: si tú quieres cambiar tu conducta, si tú quieres cambiar tu camino, tu historia, ¿qué dice el Salmo 119, 105? Límpiate con la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su conducta? ¿Con qué hará una conducta agradable? ¿Con qué? Aplique, viva la palabra de Dios. Y hermanos, nadie que estudie la Biblia se encontrará con que fue un libro de consulta, de referencia, como lo hacíamos en el bachillerato, en la universidad, que íbamos a la biblioteca y nos tocaba una bibliografía y anotábamos ahí el pensamiento del libro y quedábamos igual. Nadie quien se meta con la Biblia dejará, óigame bien, de pasarse o de pasar desapercibido, porque es que en la Biblia uno encuentra a Jesús desde la primera página hasta el final. Y entonces allí va a tener un encuentro que le va a cambiar la vida. Y yo, como cualquier hombre, lucho con la pornografía, uy, pastor, ¿verdad? ¿Y usted es viejo? Sí, todavía. Y a veces me pregunto, y cuando tenga 85 años, que cuando empiezo a morir, pues yo creo que va a ser un viejo verde también,
Dios me libre, me guarde. ¡Uy, santo Jesús! ¡Uy! Le digo esto, que la naturaleza humana siempre será perversa a los 15 o a los 80 años. Ya por esa época se armó una discusión en el grupo de jóvenes en mi iglesia en Bogotá. Los ciegos no tienen problemas con la lascivia, con las pasiones desordenadas. Y eran que sí, que no, porque es que el ciego no ve. Ay, papá. Mire, hermanos, no hay familia, no hay individuo, no hay iglesia, no hay sociedad que no se encuentre con la Biblia y se ha transformado. Y le hablo de Martín Lutero. ¿Usted sabe quién es Martín Lutero? El santo de los evangélicos. Juntamente con el sancocho, es nuestro santo preferido. ¿O no le gusta el sancocho? Es el santo número 1 de nosotros, el sancocho. Y Martín Lutero nació en 1453, si mal no estoy, o 53 o 57, alguien que me confirme en el Google, y murió en 1540 y pico. El hombre era un agustino, de la orden de los agustinos, y él empezó una experiencia con Dios de esas terroríficas. En 1505 iba para la casa de su papá o para el estudio y cayó un rayo al lado de él. Y él estaba estudiando Derecho. ¿Nació en qué? 1486. 83, 53 dije, no, 83. Y estaba estudiando para ser abogado porque su papá era minero y dijo, con un abogado nos llenamos de plata. Y el hombre iba por el camino y en una tormenta le cayó un rayo al lado y cambió de profesión. Y dijo, no, me volveré monje y estudiaré teología. Y se metió y en 2 años obtuvo 2 o 5 años obtuvo el título en teología, hermano, y se metió a la orden de los agustinos y empezó a practicar el cristianismo de aquella época. ¿Qué era el cristianismo de aquella época? Ir a misa y tener en presente y guardar los 12 sacramentos. 12 había en aquella época, porque se consideraba que la salvación del hombre era lo más importante que debía tenerse. Habían pasado el siglo XIV, el siglo XIV, Europa y todo el mundo había pasado por guerras y pestes y plagas y la muerte rondaba. Entonces había que prepararse y había que alistar la salvación, y entonces para ser salvo había que creer en Cristo, pero practicar los 12 sacramentos, y que no son otras cosas sino las buenas obras. Pero al hombre no le satisfacía eso. Decían, no, pero ¿cómo las buenas obras, los sacramentos, el casarse, todo lo que la iglesia donde nosotros provenimos tiene también como sacramento? Dijo, eso no es suficiente, aquí hay algo raro. Y empezó a estudiar la Biblia, especialmente la epístola a los romanos, que habla de la condición pecaminosa del hombre, pero también habla de su salvación. Y encontró una gran verdad en la epístola a los romanos, que el justo vivirá por la fe. ¿Dónde está ahí? En el 3 ¿qué? 3:22, 3 no sé qué, alguien que me lo encuentre y me lo diga en dónde está. El justo, 3 ¿qué? 33, 30, 23. Sí, Señor, porque la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No, ese no es. 23. Bueno, y él descubrió esa verdad, que no necesitamos aferrarnos a buenas obras o a sacramentos, sino que basta solamente la fe en Cristo para tener una experiencia con Él. Y el hombre tuvo su experiencia, la que hemos tenido todos, de pasar de oscuridad a la luz. Y él descubrió, 1, eso; 2, que como esa verdad estaba contenida en la Biblia, que la fe nuestra es suficiente para ser salvos, que yo no tengo que añadirle nada, que soy salvo por fe y por gracia. Dios me da su gracia, su amor inmerecido, y yo la agarro con mi fe y no hay nada más.
así yo alimente a 1000 personas diariamente, le regale la sangre mía al que está falto de glóbulos blancos o rojos, yo no podré ganar ni 1 milímetro de mi salvación. Por gracia y por fe. Él descubrió eso, dijo, pero eso está en la Biblia. El problema es que la Biblia era un libro, como desgraciadamente lo tienen muchos por ahí, en un anaquel, y eran poquitas las Biblias, y los ricos eran los que tenían la Biblia, y los religiosos. Él descubrió que había que colocar la Biblia en la comprensión del pueblo, pero para poder entender y estudiar la Biblia había que aprender a leer. La mayoría eran campesinos, vivía la Edad Media, el famoso feudalismo. Entonces el estudio era para los hijos de los ricos, de los nobles, de los poderosos, y todos los demás trabajan en el campo, y no había lugar para las letras. Y Martín dijo, no señor, hay que leer la Biblia, y estableció escuelas en el protectorado donde él vivía, y dijo, a partir de ahora todos los niños tienen que ir a la escuela, mujeres y hombres deben aprender a leer. Y eso se dio a la influencia de Martín Lutero, y pronto la Biblia que él tradujo al alemán se convirtió en libro de texto para aprender a leer, y a través de eso miles y millones hasta el día de hoy hemos encontrado una experiencia de transformación. En que la educación, el aprender a leer y a escribir era para los hombres nada más. Y Martín dijo, no señor, Dios no hace excepción de personas. Las mujeres deben ir a estudiar, y los hombres también. Y desde entonces el protestantismo estableció un gran principio en la economía: el valor del individuo en el proceso económico. Y nada más le digo lo siguiente: ¿qué estableció Martín Lutero? Entre una persona más estudio tenga, más estudiada, mejores posibilidades de producir. No es solamente el capital, y estoy hablando con los que saben un poquito de economía, no es solamente el capital lo que produce riqueza, es el ser humano. Y entre mejor capacitado mejores sueldos, mejor aporte y mejor crecimiento en la sociedad. Eso es gracias a Martín Lutero, al protestantismo, hermanos, a la religión evangélica. Y eso cualquier economista encontró en la Biblia la esperanza para él. Luego se casó con Catarina von Bohr y descubrió que su nación, Alemania, podía convertirse en otra Alemania de lo que había sido, gracias a la Escritura, porque todos los que vamos por la Biblia nos encontramos con Jesús. ¿Y sabe qué es especialista Jesús? De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno se encuentra en el Señor, de modo que si alguno anda con Jesús, nueva criatura es. Sí le pasa cada rato, ¿no? A usted con un amigo que es bien malo, pecador, perverso, fumador, tomatrago, y como va con usted y pide y dice, pero venga, es que usted no toma, ¿verdad que usted no toma? ¿Verdad que usted no fuma? ¿Y por qué no fumamos? Ni por qué no tomamos, ni por qué no tomamos la mujer del prójimo. No porque no seamos capaces de hacerlo, naturaleza perversa nos sobra, porque hemos tenido un encuentro, una experiencia con el Dios de la Biblia, con la palabra que nos ha transformado, nos ha cambiado. Y ya ese saborcito al cigarrillo que le daba a usted paciencia, tranquilidad, era su karma bienhechor, y se ponía a coser en la máquina Singer y fume porque eso le daba. Ya no necesitamos de un humo, de un tabaco consumido para tener paz y sosiego. Cuando mi mujer me la saca y me empanda a volar, yo me pongo meditabundo y oro y le digo, Señor, ayúdame. Yo quería matarla de esta manera, pero tú dices que no mate al ser humano así. Porque yo quería hacer lo mismo que se hacen con las gallinas cuando van para el sancocho. No salgo a fumar a ver si el humo del cigarrillo o el cigarro me va dando la tranquilidad y el sosiego. No, yo voy al Señor y descubro que en la palabra hay sosiego, paz y calma. Todo el que va a la Biblia encontrará que hay una experiencia que nos libra del pecado y de la condenación.
La Biblia promete que puede limpiar el interior nuestro, porque el problema no está en el exterior. Un muchacho que vino una vez, un señor ya de 40 y pico años: pastor, es que ¿qué hago yo? Que es que yo veo las mujeres y ahí mismo, yo no sé, yo tengo un imán para ellas. Y es que, y me contaba experiencia: mire, perdí este trabajo por causa de una mujer, perdí allí, un marido me persiguió. Me tocó pararle y decir: mi hijo, el problema no son las mujeres, el problema es su corazón, está aquí adentro. Y el tipo me miró así y se fue muy poco convencido. Él estaba convencido que el problema eran las mujeres, pero la Biblia promete cambiar el interior para que nuestro exterior sea una bendición. Y mientras usted no limpie el vaso por dentro, el cianuro seguirá ahí impregnado. Así lo lave por fuera con detergente Fat y Elefante, lávelo, pero mientras no lave la vasija por dentro, su corazón seguirá siendo perverso. Por eso que yo le digo a usted: sea uno allá afuera y uno aquí, porque el cristiano no puede ser allá uno. No es cristiano, es un hipócrita. Porque la Biblia promete que cambiará nuestro interior y lo hace. Y mire, hermanos, esa experiencia que usted y yo hemos tenido con Dios, muchos la quieren tener. Muchos desean llegar a ese nivel de desligarse de lo malo, y ofrecen cursos y libros, y la gente anda pendiente. ¿Qué es lo nuevo, lo positivo, lo que me dé ánimo, lo que me dé estímulo? Y usted va y paga $500,000 o $1 millón de pesos por un curso, un fin de semana, para levantar su autoestima, para que deje de ser una mujer despreciada, pisoteada. Y usted va y sí, oiga, ya le dijeron: tú tienes el poder, eres una hembra poderosa, y sale así. Y llega a su casa y se le va cayendo todo, hermano, hasta la moral. En cambio, la Biblia nos da el ánimo para cada día de la vida. Y en tercer lugar, quiero llevarle a donde leyó el pastor Rubén esta mañana para comenzar el culto. La segunda epístola, ¿a qué? Los que llegamos temprano, ¿a qué? A Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. ¿Encontró? Segunda Timoteo, capítulo 4. 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. La tragedia del ser humano, según la filosofía, es la muerte. La muerte acaba con todo, dice el filósofo. Y hasta el autor de Eclesiastés sigue esa filosofía y dice: sí, se acabó todo, ya puesto en el olvido. Y hoy, en esta sociedad que quiere encontrar respuesta a través de la ciencia, pues la ciencia le dice que si usted pasa por fuego un elemento, ¿el elemento ¿qué? Se extingue. Si pasa un animal, un ser vivo, se muere, y al tiempo usted va a averiguar, ya no queda nada. Y le han aplicado eso al ser humano. El ser humano se extingue, se acaba y terminó su historia aquí. Entonces le dicen: como su vida es corta, viva cada día, cada instante como si fuera ¿qué? El último. Y muchos cristianos: amén, hoy voy a vivir como si fuera el último día de mi vida. Y se la pasan así y descubren, andan buscando motivos para vivir diariamente bien. Pero déjeme decirle, la muerte llegará tarde o temprano, y eso también lo enseña la Biblia. Y por supuesto, los menores de 30 años o de 40 años aquí no piensan en eso. Pero los que ya llegamos al 6º piso, miramos y decimos: si el hombre vive 80 y tengo 62, ¿cuántos me quedan? Y así vivimos haciendo cuentas. Yo molesto a Amado y le digo: mire, me queda poquito, ahora sí cásese con un hombre rico, que la voy a dejar viuda. ¿Y qué después de que uno muere, qué pasa? ¿Qué ocurre? Y Pablo le escribe a Timoteo en las últimas horas de su vida. Es como si dijera:
Timoteo, es la última semana que me queda y te escribo esto. Y empieza diciendo en el capítulo 4: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pongo a Dios por testigo que ya es un momento solemne de mi vida. Voy a pasar de esta vida. Y él lo expresa, mire cómo expresa la muerte. Versículo 6, que es el que quiero, 6, 7 y 8. Porque yo ya estoy siendo derramado. Uy, ¿cómo así? Dice la versión Reina Valera: yo ya estoy para ser derramado. Dice la versión internacional: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Pablo está pensando que le llegó la hora, porque sí, ya es la segunda vez que el Imperio Romano lo cogió preso y aquí ya no hay escapatoria. Y esta es su última epístola, su última carta a su amado Timoteo, y le dice: Timoteo, de esta ya no me salvo. Pero habla de su futura desaparición de esta tierra y su futuro en la eternidad como un sacrificio de lo del Antiguo Testamento. Habían sacrificios por el pecado, que era uno nada más, pero la mayoría de los sacrificios eran sacrificios de acción de gracias, de consagración, como el holocausto. Y había que hacerle un tratamiento especial a la carne que se ofrecía ya, o al grano, y había que colocarle sal y había que colocarle perfume. Y entonces él dice: mi muerte va a ser como un sacrificio agradable a Dios. Mi partida ya está. Y mire lo que afirma el versículo 7. Dice: el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, no pasé por esta vida naciendo, creciendo, reproduciéndose y morirse. Yo hice algo, peleé en esta vida, acabé la carrera que Dios me puso a caminar, a correr, y lo más importante, he guardado mi fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo no sé cómo me vaya a morir yo, pero yo quiero morirme así, como buen evangélico, en la camita, en primer lugar, y no en el hospital, allá en la casa. Y que mi mujer esté sentada ahí al lado mío y mis hijos están y mis nietos ahí, y echarles un chiste. Decirles: muchachos, familia, aquí se terminó este personaje. Empacó sus maletas y se va. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Me estoy trasteando. Pero note que él no habla de que se extinguió la materia y el espíritu. Dice: voy para allá donde el Dios bueno y justo me va a premiar con una corona incorruptible. Para él su futuro, en primer lugar, es seguro, no es incierto como la gente lo tiene. Es que como uno no sabe después de muerto, venga, la fe cristiana, la fe bíblica, la reforma nos enseña que hay una vida después de estar aquí. Y lo que quiero decirle es: ¿por qué usted puede confiar en la Biblia ciegamente así, hermano? Porque ella le da a usted seguridad y esperanza del futuro. Déjeme decirle, ahorita que usted se muera, y algunos de ustedes yo les voy a hacer el entierro aquí antes de yo irme, pero yo ir diciendo y mirando a quiénes. Sí, ríase porque pienso hacérselo. Pero ¿sabe cuál es el gozo, Lucía? Que nos volveremos a ver allá. Y te miraré la corona que el Señor te habrá dado, porque amas las almas y te gusta evangelizar. Y esa corona ya la tienes allá. Porque ese es nuestro destino, nuestro futuro. No es un cuento de hadas. Ya tuvimos la experiencia de que nuestro Salvador ya pasó los umbrales de la muerte, fue y regresó. Y la tumba está vacía. Porque usted y yo no extinguimos la vida aquí. Ahora sí la vamos a vivir, y allá sí vamos a vivir sabroso, con gozo, alegría. No se perderán las relaciones en el sentido de perder si éramos cristianos, si éramos familia. No,
No nos casaremos, gracias a Dios, ni nos daremos en casamiento, gracias a Dios, porque seremos como ángeles que no se casan. No hay necesidad de la familia, de esos vínculos, pero tendremos los vínculos espirituales de una familia en Dios. Póngase de pie porque algunos de ustedes me están retando en esta mañana. Y el reto es: pastor, me le estoy durmiendo, ¿qué va a hacer? Tres razones por las cuales puede confiar en la Biblia. Te habla de tu realidad humana. Los humanos somos pecadores. Nos muestra la raíz de nuestros problemas, a qué nos lleva nuestra maldad. Dos, nos da una experiencia transformadora, que lo podemos gritar: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tres, nos da seguridad de nuestro futuro, seguridad y esperanza de nuestro futuro. No terminamos acá. Apenas fue un cursito de, como dice la Biblia, 70, 80 años, un cursito para irnos a graduar con las coronas que el Señor tiene y a estar en el estado como Dios quería que el hombre estuviera antes del pecado, en pureza, en inocencia. Dice la Biblia: no habrá más muerte. Qué alegría, hermanos, porque el peor enemigo nuestro es la muerte. No habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, porque Él secará todas las lágrimas de nuestros ojos. ¿Estás llorando? No tienes que llorar, le dirá el Señor a usted, porque aquí no hay sufrimiento. Habrá justicia, habrá paz. Todo lo que el hombre ha querido lograr a través de guerras y de violencia el Señor lo ha preparado desde la eternidad para nosotros. Así es que confíe en la Biblia. Y en este mes de octubre le digo a usted que nos ve por las redes: créale a la Biblia, viva la Biblia, estudie la Biblia y déjese transformar por ella.